Echagüe y Gobernador Sola, por medio de un proyecto especial que tuvimos que elaborar tanto con la comunidad como con la Fundación Microesradia, y había diferentes capacitaciones. Una de ellas es la de árboles nativos, que bueno, lo convocamos al profesor Gabriel para brindar. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos de recibirlos, así que esperemos que les sea de mucha utilidad. Perdón, antes de que empiece Gabriel, les pido, yo a algunos los estuve muteando, si no van a hablar, les pido por favor que silencien los micrófonos, porque a veces se hace eco o acople o sea ruidos ambientes, entonces por favor procuren donde tienen el microfonito hacer un clic y eso lo silencia, ¿sí? Muchas gracias. Gabriel, cuando quieras, si querés presentarte, bueno, ya te presentó Maca, pero si querés decir unas palabras y yo comienzo con la presentación. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Ahí veo que hay gente de toda la provincia, pero especialmente a la gente de Gobernador Echagüe y de Gobernador Sola y bueno, de Rosario del Tala, que son el público objetivo al que estamos apuntando con esta capacitación. Y bueno, decirles simplemente que es un honor para mí que me hayan convocado para colaborar en este proyecto tan interesante, ¿no? Que es el de los parques comestibles, que bueno, que lleva adelante ahí INTA de Rosario del Tala, la Fundación Irradia y ProHuerta. Y bueno, un placer estar acá. Yo pertenezco, debo decir, a la ONG CEIDAS, que es el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, que tiene sede en Concordia. Y bueno, un placer estar por acá. Arrancamos si querés con la presentación. Perfecto. Ahí, un segundo. Esperá que me olvidé de compartir la pantalla. Espérenme, ténganme un poquín de paciencia. Presentación. Pinky. Ahí muy bien. Ahí está. ¿Se ve? ¿No? Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Bien. Bueno, ¿puedo arrancar si querés, Verónica? Sí. Se ve bárbaro, está perfecto. Bueno, primero que nada, como para ir organizándonos un poco con la capacitación, primero decir que dos cosas. Primero, que nos vamos a centrar fundamentalmente en las plantas nativas, las plantas autóctonas, fundamentalmente, o sea, plantas autóctonas argentinas, pero fundamentalmente por ahí las que tienen distribución en la provincia de Entre Ríos, y más aún las que tienen distribución en el centro de la provincia, que es con el grupo que vamos a trabajar. Pero bueno, desde ya que vamos a trabajar con plantas entrerrianas fundamentalmente. Y por otro lado, decir que este proyecto está circunscripto dentro del ámbito de la etnobotánica, ¿sí? ¿Y qué es la etnobotánica? Bueno, la etnobotánica, el término proviene de el griego etnos, que significa raza, y botane, que significa hierba, y es una disciplina que estudia las relaciones entre el hombre y las plantas, los distintos usos y aprovechamientos que el hombre hace de las plantas. Hay que decir que convergen en el estudio, en la etnobotánica, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, desde ya la biología, por supuesto, la botánica, y la historia, la antropología, la ética, bueno, una diversidad de ciencias. La farmacéutica, ¿no? Por supuesto. Quiero contarles que este trabajo fundamentalmente lo vamos a centrar en un aspecto que me parece fundamental, que es en el rescate de los conocimientos ancestrales de los pueblos autóctonos, ¿sí? De los pueblos aborígenes que habitaban estas regiones.
nuestra zona de Entre Ríos y otros lugares también del resto del país. Pero eso es importante, ¿sí? Rescatar esos conocimientos que tenían los pueblos aborígenes y que hoy se han perdido, muchos de ellos o han caído en desuso, ¿sí? La etnobotánica se centra en varios aspectos, como por ejemplo, o aprovecha a las plantas desde lo ornamental, desde lo alimenticio, desde lo medicinal. Por lo menos estos son los tres aspectos que más vamos a tocar, sobre todo el ornamental y el alimenticio, pero también hay otros, muchos, como los maderables para construcciones, o bueno, hay muchas plantas que se utilizan por su valor tintorio, ¿sí? Para darle color a las telas. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en lo ornamental y en lo alimenticio, que son, bueno, van a ser nuestros objetivos. Vamos con la próxima diapositiva. Para arrancar, vamos a ir aclarando algunos términos, ¿sí? Ya dije lo que era la etnobotánica, que es justamente la disciplina que estudia los vínculos, las relaciones que hay entre hombres y plantas, ¿sí? Tanto de uso como su aprovechamiento. Y vamos a aclarar estos términos que son fundamentales como para seguir más adelante. Los tipos de especies. Por ejemplo, la especie nativa o autóctona. ¿Qué es una especie nativa o una especie autóctona? Que ya lo mencioné anteriormente. Bueno, auto es lo propio, ¿no? Es lo propio, en este caso lo propio de nuestro país. Las especies autóctonas o nativas son las que surgen espontáneamente en nuestro país. Después están en contraposición con esto, las especies exóticas o alóctonas, ¿sí? Exo es lo que está afuera. Alóctono viene del latín alius, alia, alium, que significa otro, es decir, lo que es de otro país. Las especies exóticas son las provenientes de otro país, por ejemplo, un eucaliptus, ¿sí? Un eucaliptus es autóctono de Australia, pero en nuestro país, si se lo trae aquí y se lo cultiva, es una especie exótica. Después también es importante el término de especie adventicia. ¿Qué significa esto de especie adventicia? Es una especie exótica que se escapa de cultivo, que se la planta en nuestro país, se la trae hasta nuestro país, se la planta y se escapa sola de cultivo, ¿sí? Arrastrada por los vientos, sus semillas o por los pájaros, y crece naturalmente después en otros lugares, como por ejemplo un duraznero, que vos tenés una pequeña quinta, pero al poco tiempo ves que te creció un arbolito perdido allá dentro del monte, ¿sí? No sabes ni cómo llegó hasta ahí, pero él está creciendo dentro del monte. Esa es una especie adventicia. Y después están las especies invasoras, que son especies nativas o exóticas, generalmente son exóticas, que se escapan de cultivo, ¿sí? Y empiezan a colonizar territorios muy rápidamente y empiezan a desplazar a las otras especies nativas. Esto es realmente un problema ambiental, ¿sí? Uno de los problemas ambientales más importantes que tenemos en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Y en toda la superficie de la provincia. Las especies adventicias no necesariamente son siempre invasoras. Como les dije, un duraznero no es una especie invasora, pero sí hay muchas especies exóticas que son invasoras, y las 5 más importantes que tenemos en Entre Ríos son el grataegus, la acacia negra, el ligustro, la ligustrina y el paraíso. Esas son las 5 especies exóticas que realmente son un problema. Tengámosla en cuenta para no plantar esas precisamente. Y creo que las 5 están prácticamente en toda la provincia. El grataegus medio que se concentra más que nada en el noreste de la provincia, pero las demás están en prácticamente toda la superficie. Bueno, aclarados estos términos, vayamos a la siguiente. Vamos a hablar un poco de de las regiones fitogeográficas entrerrianas. Te salteaste una, la anterior, Verónica, ¿puede ser?
Ahí está, esa. Vamos a hablar un poco de las regiones fitogeográficas argentinas. ¿Qué son las regiones fitogeográficas? Y es una clasificación de las distintas formaciones vegetales que se dan en el territorio argentino, y hay categorías. Una de las categorías son los dominios, y en Argentina tenemos 5 dominios, que son el amazónico, el chaqueño, el andino patagónico, el antártico y el subantártico. En Entre Ríos solo tenemos 2 dominios, hay 2 dominios representados, que son el amazónico y el chaqueño. Dentro del amazónico hay 2 provincias, que son la provincia de las Yungas y otra es la provincia paranaense. La provincia de las Yungas es una selva que se extiende fundamentalmente, como una especie de cuña boscosa al pie de los cerros, que se extiende desde Salta, Jujuy, Tucumán, creo que llega hasta Santiago, Catamarca, ¿sí? Pero no está representada en el suelo de Entre Ríos. Sí está representada la provincia paranaense, que ya vamos a ver, esa sí llega hasta la provincia. Ahora vamos a ver en detalle esa. Después tenemos el dominio chaqueño, ¿sí? Que está constituida por 4 provincias: la chaqueña, la del Espinal, la del Monte y la pampeana. ¿Sí? En el mapa que estamos viendo, la provincia del Espinal es, si nosotros nos centramos en el mapa de la derecha, que es de la provincia de Entre Ríos, la provincia del Espinal se extiende en el norte-noroeste de Entre Ríos, que está con un verde más fuerte. Y la provincia pampeana es la que está con un amarillo ocre, ¿sí? Que viene desde el sur y llega hasta el este de la provincia de Entre Ríos. Sí, la provincia paranaense es la que viene por las costas de los grandes ríos. En realidad la provincia paranaense, vayamos si querés a la que sigue. La provincia paranaense es la que en realidad está representada fundamentalmente, vamos una más atrás, por favor, Verónica. Otra más atrás. Ahí está. Ahí tenemos las 3 provincias fitogeográficas que tenemos en suelo entrerriano. La provincia paranaense, la del Espinal y la pampeana. La provincia paranaense está representada en Argentina sobre todo en las provincias de Misiones y Corrientes, pero además se extiende a el resto del territorio argentino por los grandes ríos como el Paraguay, el Paraná y el Uruguay, ¿sí? El río, bueno, hasta nuestra zona llegan el Paraná y el Uruguay, y esta provincia llega justamente bordeando estos 2 grandes ríos y sus arroyos tributarios, sus afluentes, ¿no? Es el distrito de las selvas, porque básicamente son formaciones selváticas que tienen más de un estrato. Si estratos son las distintas alturas de los árboles, más de un estrato arbóreo, tienen 2 o 3 estratos de árboles, mientras que hay además un estrato, esos son los estratos verticales, pero hay un estrato horizontal que es el que une a los estratos verticales, que es el aéreo, ¿sí? Que está compuesto por una gran cantidad de lianas, enredaderas, epífitas, que son justamente las que le dan ese aspecto enmarañado a la selva, ¿no? Es como muy intrincado, y bueno, justamente las selvas tienen esta característica de ser muy intrincadas, y es por la gran cantidad de lianas, enredaderas, epífitas que tienen. Nosotros le llamamos vulgarmente selva en galería, ¿sí? Y llega sobre las costas del río Uruguay y todos sus arroyos tributarios, y sobre las costas del río Paraná y todos sus arroyos tributarios. Fundamentalmente hay que decir que la costa del río Uruguay, en vertebrados y en plantas, es muchísimo más diversa que la costa del Paraná. Hay muchísimas más especies en la costa del Uruguay que en la costa del Paraná, salvo en peces, por ejemplo, bueno, pero ahí ya está fuera de la selva, ¿no? Pero el resto de los vertebrados y de las plantas es mucho más
hay mucha más cantidad de especies en la costa del río Uruguay. Después tenemos, bueno, esta provincia paranaense está compuesta por árboles, o la selva en galería, digamos, están compuestas por árboles que necesitan un alto grado de humedad para poder desarrollarse. O sea, son árboles, sí, que necesitan, se llaman higrófilos estos árboles, necesitan muchísima humedad, y esto lo vamos a tener en cuenta para después cuando vayamos a plantar determinadas especies en nuestras plazas y en nuestros parques, el grado de humedad de acuerdo a la región fitogeográfica a la que pertenecen también, ¿no? Hay muchas especies, la mayoría está concentrada sobre la costa del Uruguay, pero comparte también con la costa del Paraná, entre las que se pueden destacar el azotacaballos, el mataojo, la palmera pindó, el camboatá, el lapacho, por supuesto son algunas, el mataojo colorado, son algunas de las especies características de esta selva de la provincia paranaense. Después tenemos la provincia del Espinal, que es básicamente son bosques semicerófilos de árboles con hojas pequeñas y en general provistos de espinas, que tienen 1 o 2 estratos arbóreos y que necesitan para su crecimiento un grado de humedad bastante reducido, ¿sí? Necesitan poca humedad. Los árboles característicos de esta provincia del Espinal, que es lo que vemos en el mapa de Entre Ríos con un verde más intenso, un verde claro, ¿sí? Pero más intenso, y que tiene como su máxima representación en lo que en Entre Ríos llamamos la selva de Montiel. Los árboles son, entonces decía, el ñandubay, justamente este es el distrito que lleva su nombre, porque es el árbol predominante de la región, el ñandubay, o de esta provincia por lo menos. Después el algarrobo, hay 2 especies de algarrobos, el blanco y el negro en la provincia. También está la palmera caranday, una palmera muy representativa justamente de la zona del Montiel. Y también hay otros como el quebracho blanco, el guayabo colorado, el guaraniná, también es un árbol muy representativo, y otros arbolitos como la cocoloba, por ejemplo. Como les dije, son especies que no necesitan tanta humedad para poder crecer. Y por último tenemos la provincia pampeana, que allí la vemos en el mapa de Entre Ríos con un color como ocre, verdoso así, que básicamente es el distrito de los pastos, ¿sí? De los pastos y de las pajas. Es una amplia llanura con leves ondulaciones que está cubierta por pastizales, básicamente, con muy pocos árboles. Se caracteriza por tener realmente muy pocos árboles emergentes. Es una zona con suelos realmente muy fértiles y lamentablemente, bueno, está muy deteriorado el ambiente, digamos, de esta provincia fitogeográfica, porque se lo utiliza muchísimo para el desarrollo de la agricultura, fundamentalmente, son los suelos más fértiles de la Argentina y probablemente del mundo también. Entonces, bueno, se los ha utilizado exhaustivamente para agricultura fundamentalmente. También, bueno, la provincia paranaense también está un poco degradada, sobre todo las selvas, y la provincia del Espinal también, ¿sí? Son en realidad las 3 regiones fitogeográficas, lamentablemente sufren muchos problemas ambientales y bueno, cada vez están reduciendo, digamos, su superficie. El mapa de Entre Ríos nos mostraba, bueno, las distintas provincias fitogeográficas y ahí con el número 3 en celeste vemos lo que es el delta del Paraná, que hoy, bueno, todos creo que estamos al tanto de lo que está sufriendo el delta del Paraná, y vemos diferenciados también la selva en galería, o mejor dicho, la región fitogeográfica paranaense, en rosado en la costa del Uruguay y en verde oscuro en la costa del Paraná. Esas serían las
3 regiones fitogeográficas de Entre Ríos, que algunos, como en este caso el del mapa de la derecha, las hace llegar a 5. Bueno, vayamos a la próxima diapositiva. Y ahora sí vayamos de lleno a lo que es el aprovechamiento de los frutos nativos para alimentación. Bueno, sabido es que antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios utilizaban una gran cantidad de frutos nativos o una gran cantidad de plantas y de muchas partes, no solo los frutos, sino también bueno, las hojas, el tronco, la corteza, las flores, muchas de ellas con muchas finalidades, pero muchos de ellos para alimentación. Muchos, debo decir, de estos usos y costumbres ancestrales se han perdido con la llegada de los españoles, debido a que en realidad cuando los españoles llegan se produce un proceso de transculturización en la cual a grandes rasgos hay una cultura que llega, se impone y desplaza definitivamente a la otra, y casi como que sin un intercambio cultural realmente como se dio en otros lugares, no hubo un real intercambio en este caso, sino que en realidad hay como una especie de desplazamiento de la cultura predia. Aquí se perdieron muchos usos y recetas tradicionales, pero hay algunas bebidas y comidas tradicionales que se consumen en algunos sitios localizados, ya vamos a ver algunas, sobre todo en el norte del país, y otras que en Entre Ríos también se dan. Vamos con la que sigue. Bueno, acá, bueno, mis alumnos del Museo de Antropología, el año pasado tuvimos unas capacitaciones, se van a acordar. Yo elegí un texto que es de don Pedro de Montenegro, que es un sacerdote asturiano, español, que estuvo en las misiones jesuíticas, fundamentalmente en Paraguay y en Misiones también, en el siglo XVII, y escribió lo que llamamos La materia médica misionera, que es un libro que tuvo muchísima repercusión, porque él, bueno, era un médico que no contaba con todas las medicinas o con todas las plantas que tenía de Europa, entonces empezó a estudiar lo que hacían los aborígenes, ¿sí? A entrevistar a los aborígenes, y estos le contaban qué plantas utilizaban, tanto como para medicina, que era lo que más le interesaba a don Pedro, sino también como para alimentarse. Hay un fragmento que es el que me gusta y el que puse allí, y que habla de 2 especies propias de la provincia, que son el guavillú y el ñangapirí, que dice que su fruta es comestible y muy amiga de los estómagos flacos, una expresión que casi nos causa un poco de risa, pero bueno, habla también de por ahí los padecimientos que tenían los indios y que muchas veces se rebuscaban con los frutos nativos, en este caso del guavillú y del ñangapirí. Bueno, vamos, don Pedro no murió en las misiones, sino que volvió a España y murió allí, pero bueno, su libro se hizo muy reconocido. Vayamos con algunos de los frutos, de los árboles, mejor dicho, más utilizados. Vayamos con la próxima. Ajá, vamos con el umburucuyá ya ahí. Bueno, el umburucuyá, el fruto de la pasión. Bueno, y hablando de los jesuitas, la Compañía de Jesús, que era la que estaba instalada ahí en las misiones, bueno, ellos cuando llegaron a las misiones se encontraron con que los indios adoraban a esta planta que se llamaba mburucuyá, e inmediatamente los jesuitas hicieron como una especie de analogía entre la pasión de Cristo con esa flor que tiene una corona, que tiene los estigmas, que tiene los clavos en los que se clavó a Cristo en la cruz.
entonces le llamaron pasionaria, ¿sí? Y bueno, esta fruta, esta planta básicamente, y acá pensando también en la gente de las plazas comestibles, esto no es un árbol, es una enredadera o una liana en todo caso, pero también pensemos que los bosques no son solamente árboles, sino que también hay hierbas, enredaderas, hongos, epífitas, arbustos, hay de todo. Entonces también pensemos en que muchas veces una liana como el umburucuyá nos puede servir, no solo ornamental, porque creo que no está en discusión la belleza de su flor, pero además el umburucuyá se lo suele utilizar a los frutos, se los puede comer crudos, a mí francamente no me gustan tanto, se come el endocarpio, que es esa parte, si ven en el fruto, la parte roja que se ve en ese fruto abierto que hay allí, eso es lo que se consume, tiene un poco de semillas, por ahí no es tan fácil de comer, no es rico, pero bueno, no tanto. Pero lo cierto es que se puede consumir crudo, pero también se hacen dulces, ¿sí? Del umburucuyá, y también hay una amiga, Irma Gali, que está allí trabajando en el vivero, en el jardín botánico de la Municipalidad de Concordia, y que lo sabe preparar como una vinagreta, como picles, así como picles, y la verdad que son riquísimos, tienen un excelente sabor, y muy recomendable como para prepararlos y para acompañar carnes, por ejemplo. Vamos con el que sigue. Bueno, el que sigue es el ubajay, sí, ahora sí me voy, al umburucuyá lo encontramos ahí a la vuelta de casa, ¿no? Está en toda la provincia. El ubajay sí es de la costa del Uruguay, es un árbol de la provincia fitogeográfica paranaense, viene por la selva en galería, es de la familia de las mirtáceas, es un árbol alto. El año pasado vinieron de la Universidad de Morón a estudiar unos ejemplares que había primero en Palmar y después también acá en la zona de Concordia, como para pensarlos para una futura producción comercial, porque tiene unos frutos muy grandes, como ven ahí, fíjense que ahí lo tiene una persona en la mano, como ven, los frutos son bastante grandes, tienen mucha pulpa, ¿sí? Mucha carne, o sea, se los puede aprovechar muchísimo. No son para cualquier paladar, son agridulces, ¿sí? Se los come bien maduros, ya como pasados, están más ricos, más dulces, y bueno, para mí es uno de los frutos más exquisitos que tiene la provincia, de los frutos nativos más exquisitos que tiene la provincia. No se lo aprovecha comercialmente aquí, sí en Uruguay. En Uruguay están mucho más avanzados que nosotros en el aprovechamiento de los frutos nativos. Y bueno, creo que, bueno, ellos tienen todo como o sea, los comercializan, por ejemplo, los utilizan muchos en los restaurantes de la costa atlántica, como frutas o como muchas veces se preparan salsas, y también se prepara, bueno, se los prepara como postres o como dulces. Sobre todo el ubajay, y el que sigue, que es el ñangapirí. Yo le puse allí la dulzura de la selva, porque realmente el ñangapirí, fíjense, ese fruto rojo, también es una mirtácea, que crece, sobre todo crece cerca de los ríos y arroyos, lo tienen en el centro de la provincia sobre el Gualeguay, pero también está sobre el Uruguay y sobre el Paraná. Es un arbolito chiquito, fíjense ese fruto que tiene del tamaño de una cereza, con unas costillas, parece como si fueran los gajos de una mandarina, y es muy dulce y muy rico, se lo puede comer crudo, y se preparan también mermeladas, dulces, y algunas salsas agridulces también, que en la costa atlántica, en Uruguay, se los utiliza para acompañar carnes en los restaurantes.
Los uruguayos tienen un recetario de plantas, de comidas con plantas nativas que han elaborado ellos mismos y trabajan varias especies como el guavillú, el ñangapirí, el ubajá y el arazá. Nosotros todavía estamos lejos de esto. Vamos con el yatay, el regalo de la palmera. Bueno, no sé muy bien si el yatay llega, o llegan algunos ejemplares hasta el departamento Tala. Sí es mucho más común en otros puntos de la provincia, sobre todo en el norte. Bueno, la formación más importante está sobre el Parque Nacional El Palmar, por supuesto, sus bosques casi puros de palmeras y en la Reserva La Aurora del Palmar. Sus frutos tienen una diversidad de usos. El año pasado fue... Perdón, Gabriel. Sí, sí, sí. Por las dudas te digo que nos queda poco tiempo del establecido que teníamos pautado. Capaz que estaría bueno si podemos, o no te quiero apurar, pero digamos por el tiempo pautado, si lo podemos dar un poco de punchi. Dale, perfecto. Ya nos queda poquito. Decía que el yatay, por lo general, bueno, se comen los frutos crudos, son un poquito ácidos y fuertes, y muy dulces también, pero se pueden comer crudos, se hacen dulces, se come el coquito también, y además se hacen helados, licores. El licor de yatay, justamente cuando hablaba de algunas bebidas o comidas tradicionales que tienen difusión en determinadas regiones y no tienen difusión en el resto del país, el licor de yatay es un claro ejemplo, porque tiene como mucha difusión en Entre Ríos, pero no tiene tanta en el resto del país. A mí me encanta. Vamos a seguir. Bueno, les cuento del algarrobo. Ahí está el algarrobo, sí, les quiero contar un par de cosas. Hay muchas cosas para contar, pero nos queda poco tiempo. Del algarrobo yo puse pan y vino americanos, porque se hacen muchas preparaciones, sobre todo en el norte, como el arrope, la loja, la chicha, el patay o la ñapa, que son varias preparaciones, algunas bebidas y otras comidas. La más interesante de todas es la chicha, y voy a ir directamente, porque la loja es como una bebida alcohólica, pero no tiene tanta graduación, es como una cerveza, menos graduación que la cerveza, pero la chicha realmente es una bebida muy fuerte, una alcohólica muy fuerte. El Inca Garcilaso de la Vega, que era un escritor peruano de la época colonial, decía que era un brebaje fortísimo que embriagaba repentinamente, así que imagínense que realmente era muy fuerte. La chicha es realmente muy fuerte, se la sigue preparando tradicionalmente en las provincias del norte. Y la tradición, en realidad había dos plantas que fueron la base de la alimentación de los pueblos originarios de toda América, digamos, que fueron el maíz y el algarrobo. Se prepara una chicha de maíz y hay otra chicha de algarrobo también. La chicha de algarrobo tenía como la chicha de maíz, perdón, tenía como una preparación especial que, bueno, como casi muy especial, diría yo, porque una de las especies de esta chicha era masticada, ¿sí? La masticaban algunas indias, algunas aborígenes, y luego la escupían en un recipiente, porque decían que la saliva humana le daba como una acidez especial que luego le daba un gusto muy interesante, muy sabroso a la bebida. Y bueno, era la bebida preferida de los grandes, de la realeza inca. Y bueno, probablemente tenía mucho que ver con esto de esta masticada que le daban las indias, ¿no? Bueno, después tenemos, más adelante, seguimos con el chañar, ¿sí? Que bueno, que se hace un arrope, que es una especie de jarabe con una técnica especial de cocción, que se hace con el chañar, con el mistolo, con el algarrobo, que son especies todas que están en Entre Ríos, pero el arrope sí se preparaba en algunas regiones de Entre Ríos, muy poco,
pero es mucho más común en el norte, ¿sí? Hay un villancico de Félix Luna que menciona la rope, en el que los Reyes Magos le traían como una ofrenda al niñito Jesús arrope y miel. Bueno, y por último, como para ir cerrando, un fruto casi desconocido, que es el mataojo colorado, que es de la costa del Uruguay. Un día yo, caminando por la selva, vi que, yo soy observador de aves, y vi que unas urracas estaban comiendo los frutos de este árbol. Fui a probarlos, son frutos grandes, ¿sí? Del tamaño de un higo grande, y los probé, realmente eran muy ricos, me sorprendió su sabor, se lo recomendé a INTA como para cultivarlo, en realidad tiene una fructificación muy abundante, crece sobre la costa del Uruguay el árbol y realmente tiene mucho potencial, y es extraño que no se lo esté utilizando realmente como para alimento. Bueno, si quieren, Verónica, podemos hacer un corte con alguna pregunta como para pasar a la otra parte de las plantas ornamentales, si ustedes quieren, Verónica. Sí, nos extendimos bastante, digamos, del tiempo pautado, pero estaría buenísimo, genial que estuvieron poniendo ahí sus datos. Ahora les voy a compartir esta planilla que comentaba al principio, lo vuelvo a decir para los que no estuvieron en ese comienzo. Es una planilla colaborativa, ¿sí? Donde puedan volcar sus datos, y si están en algún proyecto y les interesa sumarse a trabajar en red o a armar unos posibles nuevos encuentros, pueden hacerlo ahí y queda automáticamente compartido, es libre y compartido entre todos nosotros. Los invito a si quieren hacerle preguntas a Gabriel, es el momento, si no pasamos a la parte de ornamentación, pero estaría bueno si tienen alguna pregunta para hacer que puedan hacerla ahora. Voy a repasar el chat a ver si hay algo que haya quedado por ahí, pero si no pueden hacerlo escribiendo ahí en el chat. Si no, pasamos a la otra presentación de ornamentales. Bien, sigo con lo otro entonces. Dale, espera que voy a compartir la pantalla. Ahí Carolina Cabrera había ofrecido también un recetario para compartir. Genial. Así que bueno, capaz que si lo puede, no sé si se puede subir directamente también ahí. Bueno, si ella sube los datos, se lo podemos pedir para que nos los pase también al mail, Sí. Y poder dar una carpeta de luego. Totalmente, cuando pongan sus datos y después vamos a mandarles por mail todos los documentos para que los tengan y puedan tenerlos, valga la redundancia, ¿sí? Adelante, Gabriel. Perfecto. Bueno, sigamos entonces con las plantas que les podemos dar, las podemos utilizar como ornamentales, ¿sí? Que más allá de que no quita de que algunas puedan tener las dos funciones, ¿no? Pueden ser tanto ornamentales como alimenticias. La ornamentación tradicional, o sea, hacia el siglo XIX durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la ornamentación en nuestro país se dio de manera tradicional, que estaba influida por una cultura europeizante, en la cual todo lo proveniente del viejo continente, de Europa, era símbolo de prestigio o de lujo, y entonces se generalizó el uso de especies exóticas para ornamentar las casas, los parques, los jardines, las estancias. Domingo Faustino Sarmiento fue un gran impulsor del árbol en nuestro país, y él en sus viajes diplomáticos por Europa conoció las especies europeas, y cuando fue presidente, importó muchas semillas de árboles exóticos y los cultivó en distintas regiones del país, en las estancias, en los pueblos, en los parques y en las plazas. Además, también hay un uso de algunas especies, de unas pocas especies nativas, como el ceibo, el jacarandá, la palmera pindó, por ejemplo, que son especies muy lindas, muy destacadas.
pero en general las que se usaban fundamentalmente son exóticas. Algunos de los problemas y desventajas que tiene esta ornamentación tradicional con predominancia de exóticas es que los árboles necesitan un permanente requerimiento porque no están habituados a las condiciones medioambientales del lugar, entonces necesitan mucha atención básicamente. Provocan algunos problemas urbanos, por ejemplo, algunas raíces obstruyen las cañerías, se introducen en las cañerías subterráneas y las obstruyen, las rompen, sobre todo los álamos, por ejemplo. Algunos problemas de salud, como por ejemplo, hay muchas especies que son alergógenas, como la ligustrina y el ligustro, por ejemplo, o el plátano también es alergógeno. Yo soy alérgico, por ejemplo. Pero el problema más importante que producen son las invasiones, con lo que lo hablamos en la diapositiva anterior, en la presentación anterior, las invasiones de especies exóticas, ¿sí? Muchas especies invaden determinados terrenos, desplazan y provocan un cambio de fisonomía total del paisaje y grandes problemas ambientales, ¿sí? Y después hay una desvalorización social también de las especies nativas, ya que, bueno, las importantes, las bellas son las exóticas, y las especies nativas es como que el yuyito que crece ahí en el baldío o en la calle, en la vereda, digamos, no son importantes. Hacia finales ya, los últimos años del siglo XX y principios del XXI, hay un cambio de rumbo en el cual se empieza a utilizar muchísimo más las especies nativas. Ya hay un grupo de especies nativas tradicionales que se estaban usando, pero ahora aparecen otras especies nuevas, poco conocidas, se empieza a experimentar un poco más con otras especies que hasta el momento eran desconocidas para el paisajismo. Se produce entonces una combinación de especies nativas, ¿sí? De toda índole, y algunas pocas especies exóticas que van quedando todavía. En nuestra región todavía se sigue cultivando, lamentablemente, se sigue ornamentando las ciudades, la ornamentación urbana se sigue haciendo muchas veces con plantas exóticas, ignorando los perjuicios ambientales, sobre todo, que estas especies causan. Pero por suerte, como les digo, hubo un cambio importante. Las ventajas que tienen las especies nativas son que armonizan con el ambiente y el paisaje, ¿sí? Por ejemplo, un pino no es parte de nuestra vegetación, rompe con nuestra vegetación, ¿sí? En cambio, las especies nativas sí, digamos, armonizan con el resto del ambiente, con el resto del paisaje natural, no rompen de alguna manera con él. No son invasoras desde ya porque son propias de la zona, no causan tantos problemas urbanos ni de salud, y son de fácil mantenimiento porque son especies que están acostumbradas a las condiciones medioambientales, clima, lluvia, humedad, y no necesitan tanto mantenimiento. Y además, y esto es importantísimo, atraen mariposas y atraen aves y abejas. Hay algunas exóticas que también atraen, sobre todo algunas aves, pero las nativas atraen muchísimo más y sobre todo atraen mariposas y abejas, ¿no? Y esto favorece al ecosistema. Acá en la próxima vamos a ver algunos animales, digamos, que se alimentan o que tienen una cierta interrelación con las plantas. Vemos un picaflor verde libando una asterácea, vemos una mariposa espejito libando un teyuca, que es una planta de la costa del Uruguay, de suelos arenosos, que atrae mucho a las mariposas. Y abajo vemos también un celestino, que es un pájaro frutero,
de la familia de los tráupidos, que como ven está comiendo el fruto de un umburucuyá, en ese momento está comiendo la pulpa porque tiene rojo ahí un poco de su pulpa, de su endocarpio, lo tiene ahí en el pico. Hay muchas especies de pájaros sobre todo, que son dispersoras de las semillas de los árboles. Hay una interrelación muy importante entre los árboles y las plantas. La que sigue. Bueno, la que sigue es una planta, es un pequeño, no tan pequeño, es un arbusto que suele medir entre la altura de un hombre, digamos, 1,60 m, 1,70 m. Se llama lantana o camará. Algunos le dicen también bandera española, porque tiene los colores de la bandera de España. Y esta especie tiene una característica muy particular que la hace también muy buscada para jardinería, no muy usada para jardinería, que es que en la misma inflorescencia, en la misma cabezuela, tiene varias flores de distintos colores, ¿sí? Fíjense que ahí hay flores amarillas, algunas rojas y otras anaranjadas. ¿Por qué será esto? En realidad, estas flores son polinizadas por insectos. Cuando un insecto llega a la flor, liba alguna de la inflorescencia, liba alguna de las florcitas, pero no liba todas, ¿sí? Entonces, la que está libando, de la que se está alimentando, tiene la característica de cambiar de color, ¿sí? En este caso las amarillas son las que todavía no fueron polinizadas por los insectos. Las anaranjadas son las que fueron polinizadas recientemente y las rojas ya llevan un tiempo de haber sido libadas. ¿Para qué sirve esto, no? ¿Qué función tiene en el ecosistema? Y la función es que, esto está bárbaro para dar interpretación ambiental, ¿no? La función es que el tiempo en la naturaleza es fundamental. El insecto llega y ve, por supuesto que el insecto no ve los mismos colores que ve la persona, ¿no? Pero sí ve que los colores son diferentes. Entonces, se da cuenta qué flor ya fue polinizada y cuál no. Es como que la planta le está avisando, vení para acá, que acá estas son las plantas, son las flores que todavía no fueron polinizadas, y no pierdas tiempo acá, ¿sí? Vení a esta, que son las que a mí me sirven. Y hay como una interrelación mutua ahí entre insecto y planta, y hay como una comunicación, ¿no? Por eso, justamente una comunicación cromática. Vamos con la que sigue. Bueno, esta bueno, ya lo mencioné, es el ñangapirí, la dulzura de la selva. Lo puse a propósito en la anterior presentación, que era de alimentación, porque sus frutos, ya les dije, se utilizan como para alimentación, para dulces, para salsas, para mermeladas, o se comen crudos. Pero también lo pongo acá en la parte de ornamentación porque es un arbolito muy lindo para plantarlo incluso en la vereda, ni hablar en plazas y parques, un arbolito de unos 4 metros de altura como máximo. Fíjense lo que son los colores de los frutos, los colores y el perfume de la flor, que es blanca, y sus hojas son verdes, lustrosas, brillantes, un hermoso árbol, y lo tiene absolutamente todo. Sirve para alimento y sirve para ornamentar. Nuestro ñangapirí. Vamos con lo que sigue. Bueno, una bella palmera nativa, es la palmera caranday, que tiene su máxima expresión en la llamada selva de Montiel, dentro de la provincia fitogeográfica del Espinal. No sé si llegan al departamento Tala, es probable que sí, que lleguen algunos ejemplares. Sé que hay hasta Villaguay, sobre la ruta 18, se la puede ver. Es una palmera muy bella, con una tonalidad verde grisáceo, pero fíjense lo que es su floración amarilla, muy abundante y muy bonita. Y también tiene unos frutos que son comestibles, pero tienen poca carne, pero los aprovechan mucho los pájaros y algunos mamíferos, también los zorros, los suelen comer. Vamos con la que sigue. Es otra lantana esta, se llama
Lantana megapotámica, es una verbenácea también, al igual que la camará. Y bueno, también tiene como que las mismas características, pero esta tiene como un rosado. Esta es un poco menos alta, trepa un poco, pero no llega a más de 1,5 metros. Pero fíjense lo que es ese color rosado intenso y esa garganta amarilla que le da un estilo muy especial. Y también atrae muchísimo a las mariposas y a las abejas. Y bueno, por último, creo que hemos llegado hasta acá, el plumero del viento, ¿sí? Esta es una especie ya mucho más conocida que las anteriores, ya muy utilizada en los últimos años en ornamentación, la he visto en parques, en plazas, a veces en las estaciones de servicio, en los lugares donde están los jardines de las estaciones de servicio, utilizan esta planta. Es una gramínea, esta es de la familia, perdón, de la región fitogeográfica pampeana, y fíjense lo que es esa flor que tiene, que son como unas especies de plumeros blancos que se agitan y se balancean con el viento, y incluso no todos son blancos porque hay algunas variantes que tienen tonos rosados. Bueno, la verdad que es una belleza esta gramínea, que es una paja en realidad, le dicen paja cortadera, sus hojas son muy filosas, y si pasás tu mano por el borde te cortan, pero son de una belleza interesante. Y bueno, en la última, agradezco, pero quiero hacer como una pequeña reflexión final, pensando bueno, en el proyecto de los parques comestibles, y decir que, bueno, hay muchos saberes ancestrales de los pueblos aborígenes, de los pueblos autóctonos, que merecen ser rescatados. Ahí escuché que había un recetario que probablemente haya rescatado algunas recetas de la abuela o de la familia, pero esos saberes merecen ser rescatados y volver, y merecen ser puestos nuevamente en valor, porque bueno, por un lado, no dejarnos llevar por el mercado y utilizar siempre la misma cantidad de especies que consumimos, que son muy pocas, ¿sí? Los hombres antiguos consumían una variedad excepcional de granos, de frutas, de hojas, de flores, y nosotros consumimos muy poco, y son las que nos impone el mercado. Entonces está bueno rescatar estas costumbres, estas recetas, estos frutos nativos, y volver a ponerlos en el plato nuestro de cada día. Bueno, solamente eso, agradecerles y bueno, quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, si nuevamente como antes, si tienen para hacer preguntas o comentar alguna experiencia que hayan tenido en relación justamente a árboles o flora nativa y la quieran compartir, en qué contexto, estaría buenísimo para intercambiar en este momento. Les vuelvo a dejar acá el link de la planilla esta que estamos compartiendo para que se suman, que después ahí vamos a compartir los documentos como el recetario y otros documentos para que tengan a mano. Bien. ¿No hay algunas consultas escritas, Verónica? Yo no vi. Bien. O sea, se estuvieron presentando. Si no, pueden volver a hacerlo si se me escapó, pero no. Acá Martu Miranda dice, me gusta tener árboles nativos, no entiendo por qué falta cultura arbórea en Concordia. Tengo 4 grandes en mi terreno. Bueno, una experiencia personal y, bueno, que hablando sobre falta de cultura arbórea, supongo que nativa, ¿no? En Concordia se refiere. Bien. No sé si alguien comparte esa misma idea. Hay un cambio, yo soy de Concordia también, y hay un cambio en los últimos años en cuanto a la ornamentación urbana, fundamentalmente
ahora se están utilizando desde la municipalidad para el arbolado urbano, se están utilizando especies nativas. Esto tradicionalmente hasta hace muy pocos años no era así, pero hoy se están reemplazando los árboles exóticos que van cayendo, que van muriendo, se los está reemplazando con plantas nativas, y los barrios nuevos se los está ornamentando, ¿sí? O sea, la ornamentación de las veredas se hace con nativas, y realmente hay un cambio ya que se nota en la ciudad, le dan otra vida a los árboles nativos a la ciudad. Totalmente, yo hago mi propio aporte, yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que también hace tiempo está cambiando lo que es la vegetación urbana, ¿no? De hecho, están extrayendo los últimos paraísos, que además se ahuecan, sabemos que se enferman también fácilmente, además son muy invasivos, y de hecho se están reemplazando poco a poco, también de a poco va entrando la idea de árboles nativos como un bien a replicar, ¿no? Que creo que es un cambio cultural, sobre todo. Perdón, cambio cultural, pero sostenido desde una política pública, ¿no? Exacto, exacto. Acá veo que estuvieron completando la planilla esta que estamos intercambiando, pero les pido a los que fueron poniendo en el chat sus mails, si por favor, si no es mucha molestia, los pueden pasar a la planilla, así es más fácil después para compartir la info. La vuelvo a poner acá en el chat. No sé si nos quieren contar sus experiencias, ¿no? Justamente que quizás si también visualizan estos cambios, cada uno desde su localidad, si ven algo referente a esta modalidad de cambio desde lo exótico hacia lo nativo, o todo lo contrario, quizás algunos tienen experiencia donde no, donde sigue primando los árboles exóticos, y a veces también pienso, no solo que está la no práctica, por así decirlo, de plantar árboles exóticos, sino también lo que es el manejo fitosanitario, ¿no? Como incluso las prácticas de podas, ¿no? Que se dan desde los municipios, que muchas veces, no por mala voluntad, pero a lo mejor hay gente que quizás no está del todo capacitada para hacer prácticas de mantenimiento de lo que es flora nativa y entender quizás que un yuyo, entre comillas, o un arbusto, es algo a cuidar y todo el bien, ¿no? Y el beneficio que trae detrás de su presencia. Y me parece que falta a veces un poco de llevar, ¿no? Este conocimiento a quienes después hacen los mantenimientos en los espacios públicos. Es cierto lo que vos decís. Me gustaría también por ahí, si alguien quiere compartir la experiencia que tiene de algún fruto o de alguna planta comestible que probó y que quizás no sea, su uso no sea tan difundido, ¿sí? Porque eso es muy probable, que la gente conozca algunas plantas que se pueden preparar de alguna manera o se pueden comer crudas de alguna manera. Eso también me gustaría, si alguien puede hacer un aporte al respecto. ¿Alguno si quiere levantar la mano? Yo no veo a todos, sino... ¿Alguien está hablando? ¿Gustavo? Hola, Gabriel. Hola, gente. ¿Querés? Hola, bienvenido. Sí. Presentate, por favor. Sí, como frutos... para la cámara. Espera un poquito. Hola, Gabriel. Hola, gente. Sí, como fruto, Gabriel, no sé si se me pasó, no creo que no, porque estuve atento, pero del fruto de la nacahuita usada como pimienta o como falsa pimienta, que inclusive se usa como condimento, ¿tenés algo para aportarnos? Sí, Gustavo, ¿cómo estás? Sí, en realidad la nacahuita, que en realidad se le dice nacahuita más que nada en Uruguay, nosotros lo conocemos como gualeguay o aguaribay, ¿sí? Es una anacardiácea, y sí, se lo utiliza, yo lo uso incluso, sus pequeños frutos son muy comidos por los pájaros, las cotorras, por ejemplo, los loros las comen.
tienen, o sea, es sucedáneo, reemplaza a la pimienta, y justamente sirve como para darle sabor, digamos, a las comidas. Yo la rayo directamente y la utilizo como pimienta, y sé que este uso es muy generalizado en el norte. Ya lo utilizaban los incas, ¿sí? Porque es el árbol sagrado de los incas, el aguaribay. Bueno, lo iban cultivando a lo largo del camino del Inca, que eran los senderos por donde transitaban los aborígenes, y que además tiene propiedades también como para ahuyentar a los mosquitos. Fundamentalmente, si vos te frotás las hojas, es como insecticida y los mosquitos no se te acercan. Así que tiene varias propiedades nuestro aguaribay. Yo tengo uno acá en el jardín de casa. Sí, gracias. A ver por qué. Otro aporte que puedo sumar, aunque sea cortito, porque da para hablar mucho, tiene que ver con las ornitófilas, o sea, las plantas que realmente están dándole sustento a las aves que tenemos en la zona, y con algunas sorpresas que me tocó a mí vivir, que no quiero entrar en detalle porque va a ser largo, que tiene que ser la aparición de un ave que no existe en la Argentina y que vino porque no había una planta que era una Pilostegia venusta, que todos la conocemos como flor de San Juan. Esa flor de San Juan, que originariamente es más bien de la zona del centro de Brasil, se ha ido propagando como ornamental, y cuando empecé a ver, resulta que en la ciudad hay un montón de plantas que le permitían hacer escala, y así ha venido una especie de un picaflor que no existe en la Argentina, y vino hasta acá gracias a la propagación humana, digamos, de una especie ornamental como la Pilostegia venusta, o la conocerán como flor de San Juan. Ese es un caso interesante, y después hay más para hablar sobre eso, pero me parece que la integración de las aves al concepto de polinización y de alimento no deja de ser un complemento interesante para todas estas ornamentaciones. Así es, hay un vínculo muy estrecho. En realidad, nosotros por ahí pensamos las aves, las plantas, los mamíferos, los peces, pero en realidad es todo un ecosistema, todo es un sistema que está interrelacionado, y bueno, muchas veces si nosotros extraemos una planta y la traemos de otro lugar, muchas veces esa planta trae consigo a sus polinizadores o a sus parásitos. No es que viene sola, porque está muy vinculada con el ecosistema que la rodea. Sí, hay muchos casos. Esta es la que vos llamás la hierba San Juan, que es una liana que en nuestra zona está sobre todo en Misiones y en Corrientes, pero no llega a Entre Ríos con una distribución natural, pero sí se la cultiva, tiene una floración abundante, anaranjada, y bueno, esa campanita, digamos, creo que es una bignoniacia, si no me equivoco, esa campanita sí, es propicia para los picaflores, y en este caso, bueno, ese picaflor tropical que llegó hasta tan al sur, ¿no? Ahí en Gualeguaychú, realmente es una novedad, pero no es extraño por el vínculo especial que siempre tienen plantas y aves, pero no solo plantas y aves, sino todo el ecosistema en general. Sí, correcto, lo que yo digo es porque es imposible que haya hecho muchos kilómetros sin haber encontrado la propagación, digamos, humana de la especie que le permitió llegar hasta acá, porque no puede hacer una migración de tantos kilómetros. Pero es muy interesante, y también es interesante el hecho de que hubo una fecha en particular en la cual desaparecieron todos los picaflores y las flores seguían estando. Entonces, ahí me dio para entender que se iban a otro lado, y descubrí que tenían una exótica como el eucaliptus, que estuvo florecida en estos tiempos, y que por su altura no sabemos que están libando las flores que están en la copa, los picaflores. Exacto,
exacto. Bueno, todo un vínculo muy estrecho entre estas aves y las flores, ¿no? Que bueno, ya sabemos que son el ave que por excelencia es dispersor y polinizador de muchas plantas, ¿no? Bueno. Acá había otros comentarios. Bueno, habla de, creo que Víctor Dopaso, dice, creo que fue muy fuerte y por muchos años la puesta en producción y venta de las exóticas. Es un problema cultural que está en cambio. Debería haber también un trabajo educativo en las escuelas, por lo menos las agronómicas. Coincido completamente, es una cuestión de Estado. Debería el Estado tomar cartas en el asunto. Nosotros desde nuestra ONG también muchas veces hacemos educación ambiental, pero entendemos que son esfuerzos aislados y que en realidad esto tendría que ser sistemático, ¿no? Tendría que ser una cuestión que lleve adelante el gobierno. Sí, como una política más de Estado, ¿no? Exacto. Después, bueno, Víctor Dopaso dice, vivo en pleno monte nativo del Espinal y me ha costado mucho el trasplante desde el ámbito nativo al Parque de la Estancia, sobre todo con las más atractivas como las palmeras y quebrachos, y es más fácil buscar en el vivero exóticas. Bueno, habla del cambio mismo cultural que estaba refiriéndose, ¿no? Antes. Sí, seguramente. Hay que decir que las plantas del espinal son de crecimiento muchísimo más lento que las plantas de la provincia del Paranaense o de la provincia pampeana, ¿sí? En general las de ambientes secos son de crecimiento mucho más lento y más difícil incluso. Y además en la zona donde está Víctor, que es en el centro norte de Entre Ríos, en plena selva de Montiel, yo diría que está en el corazón de la selva de Montiel, los suelos son bastante especiales porque son alcalinos y no cualquier planta crece sobre suelos alcalinos. Hay algunas plantas especialmente adaptadas a ese tipo de suelos y otras que realmente no pueden, salvo que se les haga un buen trabajo, digamos, no pueden crecer con facilidad. Pero en realidad hay que seguir intentándolo, digamos, porque en realidad me parece que es mucho más importante plantar especies nativas que seguir con esta cultura de europeizante, ¿no? De seguir plantando especies exóticas, europeas, asiáticas, de Australia, de otras partes del mundo, ¿no? Que ya sabemos los problemas ambientales que causan. Que muchas veces alguna especie se puede adaptar muy fácilmente, no tiene enemigos, no tiene sus controladores naturales y puede explotar y puede invadir. No suele pasar tan fácilmente, pero sí muchas veces pasa y los problemas ambientales que produce son muy grandes. Totalmente. Acá, justo estaba, he visto... A ver, Leonardo Galeto dice, he visto que en los espinillos de zonas suburbanas suelen posarse con más frecuencia aves como el cardenal o la tijereta. ¿Tiene una explicación relativamente lógica o es una apreciación parcial de mi parte? Seguramente no entendí muy bien la pregunta, digamos, pero pensando en que los árboles o los espinillos suburbanos, más que los urbanos o más de los que están más hacia adentro del monte. En realidad, yo imagino que sí, que es una observación, es azaroso esto. Los pájaros, por lo general, hay algunos que se adaptan mucho más a las circunstancias y al ambiente urbano, y otros que les cuesta mucho, digamos, adaptarse y no se introducen en las ciudades. Esto está claro. Entonces, muchas veces llegan hasta las zonas suburbanas y se quedan ahí, a veces se concentran en zonas suburbanas, pero no ingresan a las ciudades porque, bueno, no se adaptan directamente a esas condiciones.
Puede ser que por eso a veces en los suburbios de las ciudades se suelen ver muchas más aves. También, evidentemente, hay árboles, ¿no? Porque a veces hay ciudades que son puro cemento o muchos kilómetros de cemento y evidentemente esto no es propicio para las aves. Las aves necesitan fundamentalmente vegetación, por justamente ese vínculo al que nos referíamos cuando hablábamos con Gustavo. Bueno, es un poco eso, quizás la respuesta, que puede ir por ese lado. No sé si respondí exactamente. Pero... Si está por ahí, no sé si está por ahí, si quiere repreguntar, está a tiempo. Después voy leyendo otras. Luca Bianchi dice, soy de Gualeguaychú, tengo 28, supongo de 28 años, y entré en un amor eterno a los árboles nativos. Tengo varios en el patio para cuando tenga parte de tierra plantarlos. Aquí tenemos una buena gestión ambiental y estoy en un grupo proyecto 12 árboles por cuadra y se sale a recolectar. En breve me anoto en la planilla. Bueno, buenísimo, gracias por todo, dice. Buenísimo. Puede ser que tenga 28 años. Puede ser. Bueno, un múltiplo, no sé, me sobra un 4 si es de a 12, pero bueno, ya los podremos ir plantando. Después pregunta a Lina Fernández, dice, el aguaribay en el ambiente andino, dice, estoy sorprendida. Desconozco, sinceramente desconozco, no sabría decirte. Igual yo sé que el aguaribay lo cultivaban los incas y el origen es más bien de la zona del Perú. Así que no me sorprendería, aparte tiene una adaptabilidad increíble ese árbol, fíjate que está muy lejos de su distribución original acá en Entre Ríos y sin embargo está presente. O sea que es posible, digo yo, pero realmente no conozco el ambiente andino y no sé con exactitud, pero no me sorprendería que se adapte a esas condiciones. Buenísimo. Perdón, hago una pausa, recién puse de vuelta el link de la planilla, sigan sumando. Yo estuve copiando algunos de los mails que pusieron en el chat y los estuve pasando porque en este momento no pude chequear si ya algunos se volvieron a anotar y lo pasaron a la planilla, así que para tener todos los datos los fui pasando, pero acuérdense de sumarse ahí, que es lo más seguro para que les llegue después la información. Y esta charla sí se está grabando y después se va a compartir, ¿sí? Después les comento, dice, en Catamarca probé el piquillín negro y dulce, el talamacho, fruto naranja más grande que el que le dicen hembra, que es más pequeño. El chalchal es un fruto rojo. Y también en el campo comen el fruto de los cactus, uno bien rojo que le dicen ucle. Es como una tuna, pero de un color violeta, intenso por fuera y por dentro. Bueno, algunos datos que suman, que está buenísimo para compartirlos. Después Cristina Vasallo dice, el frutito seco de aguaribay sirve como antipolillas colocado dentro de una gasa en los roperos. Ah, bueno, bien. Así que genial, lo anotamos todo. A ver, ¿qué más? En mi escuela 80 Martín Güemes, de Villaguay, supongo que será, trabajo con un pequeño vivero de nativas para vender a beneficio de la escuela. Bueno, buenísimo dato, es de la escuela Martín Güemes Medina. ¿De dónde será? Estela Medina, sí, la conozco, Estela. Es Villaguay, supongo que será, no sé si es Villaguay, ¿será? Es en departamento Villaguay, creo que en Lucas Sur. Ok, bien. Está buenísimo, no sé si todavía están acá, pero si quieren, si hay algo, o Facebook o algún link para que podamos entrar y chusmearlo un poco más, estaría genial. Después dice, es muy común encontrar perdón, es en signo de pregunta, Mario dice, es muy común encontrar espinillos con flores violetas o moradas en la zona de Concordia. Encontré uno cerca de la rotonda de Villa Adela. Bueno, no es común para nada. No estoy seguro que sea la misma especie, pero bueno, habría que verificar. Pero no, nunca lo he visto. Nunca vi un espinillo que no sean flores amarillas. Bien, bueno, bien. Después Nancy dice, habla del kiri, dice, no sé cómo van a volver después de grandes plantaciones de kiri. Creo que había hecho algún otro comentario antes, pero se me perdió. Habla de la plantación del kiri, no sé. No
Bueno, me tengo... agradecimientos. Bueno, acá dicen que no conocen la zona de Fiambala, que van a investigar. Bueno, no sé si alguien más tiene para hacer, bueno, hay gente que se sigue sumando igual ahora, así que Sí, bienvenidos nuevamente. Pero, digamos, si quieren hacer alguna otra consulta, inquietudes, me parece que está buenísimo esto que puedan compartir, nada, sus experiencias, más allá de las preguntas, cuál es el acercamiento, en todo caso, que han tenido hasta este momento sobre la flora nativa, ¿no? O sea, entiendo que al sumarse... Sí, perdón, ¿quién está hablando? No, Gustavo, no, quería Dale. hacer un aporte ya veía que estaba esperando. No, yo digo que cuando uno observa, digamos, un buen momento, las nativas, es un buen momento. Se te escucha mal, Gustavo. Sí. A ver. Ahí va de vuelta. Ahora sí. A ver. Dale. Ahora es interesante su periodo para que voy a partir de la consulta sobre el espinillo. Es que en realidad el ecosistema de cada planta está formado por una cantidad de alojamiento de microorganismos donde uno, si observa, encuentra una ave comiendo o brotes o comiendo insectos o levantando la cáscara seca para sacar microorganismos o larvas. Entonces, muchas veces hay especies que uno dice que hace un cardenal en tal especie, y en realidad lo que está haciendo es encontrando su dieta, que posiblemente no la encuentre en otro lado y lo encuentra ahí. Entonces no solo están posados, no solo son percha, sino que son fuente de sus dietas, que pueden ser muy variadas, y por eso a veces nos sorprende encontrar determinadas especies en algún árbol. Lo importante es observar qué está haciendo. Sí, exactamente. Todo árbol, y sobre todo los árboles de gran porte, son un microecosistema en sí. Y justamente, sí, pero es muy probable, hay muchas aves que se alimentan de especies de larvas, de escarabajos o de mariposas, o que ponen sus huevos debajo de las cortezas o en los orificios de los árboles, o pequeños vegetales que crecen allí dentro como epífitas, y sí, también pueden estar buscando eso. En realidad, como dije al principio, todo árbol, sobre todo los de gran porte, son un microecosistema en sí, digamos. Y hay unas interrelaciones muchas veces que ni las imaginamos, porque son a veces de nivel microscópico y que nuestros ojos o nuestros sentidos no llegan a percibirlas. O a veces sí, en algunos casos sí, pero es como todo un mundo especial, digamos, cada árbol. Creo que alguien hizo alguna pregunta ahí. No. No, bueno, dice el aguaribay es muy común en Salta y en Jujuy, supongo que es. Uh-huh. También ponen que se usa como insecticida, así que buenísimo que siguen los aportes de los usos. Uh-huh. No sé si alguien más quiere contar. Maca, vos decías que a lo mejor alguien más quería... Sí, ajá. La verdad que me interesaba también si se anima ahí a Daniel Galeto a contar la experiencia que están llevando a cabo en Gobernador Maciá, que es un grupo de vecinos que están haciendo como un arbolado de nativas, y se había comunicado con nosotros también hacía un par de meses, y lo vi ahí que estaba presente y que hizo ahí una consulta, y tal vez él quiera contar un poco lo que están haciendo allá. Sí, buenas tardes. Lo nuestro está recién empezando. Creo que lo interesante de esto es que somos un grupo de vecinos que, hemos recibido el apoyo bien del municipio, con quien hemos entablado conversaciones y puesto en común ideas para llevar adelante esto. Y que no estábamos esperando a que venga
alguna organización o alguna institución para poner manos a la obra de esto, que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero veo que todavía somos pocos los que estamos llevando manos a la obra. Pero bueno, simplemente eso. Me encantan estas instancias de capacitación porque las estoy aprovechando y mucho. Y bueno, yo era el que hacía la consulta respecto al tema de los cardenales en los espinillos, que acá en los barrios periféricos de Maciá es algo que es notable, que habiendo árboles nativos y árboles exóticos, insisto, preguntaba porque no sabía si era una cuestión parcial o había una explicación lógica, pero vos ves que mayormente las aves buscan posarse sobre el espinillo, que es mayormente el árbol que vemos acá a la redonda. Eso nomás. Buenísimo, y a seguir con las manos a la obra, entonces. Espectacular, gracias también por el aporte. Bueno, vamos llegando al final de este encuentro. No sé si a alguien le queda algo en el tintero. Recuerden que vamos a compartir la info por los mails que nos dejaron. Este encuentro que va a quedar grabado, más otros documentos que espero que sean de gusto, utilidad y lo puedan disfrutar y compartir. Así que, por mi parte, creo que estamos recontra satisfechos con lo que ha sido este encuentro. Nos vamos llenos de información y con ganas de plantar más nativas, ¿no? Me parece que eso es como también el platillo fuerte. Y entender también cuál es el funcionamiento dentro del ecosistema, ¿no? Que no es solo claramente una cuestión estética, ornamental, sino todos los beneficios dentro de la biodiversidad que generan los ambientes, y poder darle lugar, ¿no? No es que odiamos a las exóticas, ¿no? A mí me gusta, como, viste, hay gente, ¿no? Como vamos a matar a las exóticas, pero sí me parece empezar a darles el lugar a las nativas que merecen, ¿no? Algo así como llevar esa bandera. Coincido completamente, Verónica, y bueno, por mi parte totalmente, también. Y más también en este... Ahí salió. Sí. Dale, Maca, dale. No, que también en esta, bueno, ¿no? Que nos invita a pensar esta capacitación y, bueno, todas las que tienen que ver con cómo vamos a seguir sosteniendo de manera justamente sostenible este mundo que tenemos ahora, con esta nueva normalidad. Entonces de repente son pequeñas acciones, pero que vale la pena empezar a tener en cuenta, como es el arbolado, como es nuestro ecosistema, y cada vez tratar de ser lo más conscientes posible, que nuestra huella ecológica es algo que nos ha marcado fuerte en este tiempo, y va a depender de nosotros también cómo nos va a seguir marcando a posteriori. Así que bueno, también agradecer a todos los que se acercaron a escuchar la capacitación, porque me parece que de todos podemos aprender un montón de cosas. Otra vez agradecerle a Daniel Posancini, que es el director de la Escuela de Chahue, por participar. Y bueno, y en lo que podamos ir acompañando nosotros desde nuestro lugar, que es desde acá, desde la Agencia de Extensión Rural del INTA de Tala, seguiremos insistiendo con estas iniciativas que tienen que ver con el desarrollo sostenible de una sociedad lo más equitativa posible. Buenísimo. Bueno, ahí tenés, Gabriel, alguien que está pasando tus propagandas, no sé, hay hinchada que dice, Manuela, que aprovecha para invitarlos para el jueves 20 a las 19 horas, otra charla de Gabriel, en donde nos hablará sobre el tráfico de aves y otros temas más por luz de Ibirá. Bueno, no sé, después allí publicaremos la sala. No sé, no entendí bien cuál es el link o a dónde tienen que escribir para escucharlo. Bien, lo estaremos compartiendo. Buenísimo. ¿Querés cerrar, Gabriel? Bueno, sí, básicamente agradecer al público presente y bueno, a ustedes, a la Fundación Irradia, a INTA, a ProHuerta por la invitación.
y desearles muchísima suerte con el proyecto de los parques comestibles. Espero poder conocerlos algún día, esos parques, allí en estas localidades, en Gobernador Sola y en Gobernador Echagüe. Me encantaría, la verdad, es un proyecto hermoso, y ojalá que se concrete y que tenga éxito. Y bueno, simplemente agradecer la invitación, también el apoyo que tuve acá en Concordia también de la gente de la ONG de Seidas, que bueno, nosotros siempre trabajando en distintas cuestiones que tienen que ver con la gestión ambiental, con la educación ambiental, y la conservación, así que bueno, seguir adelante porque bueno, como vemos, las noticias por ahí nos amargan un poco, sobre todo las noticias que estuvieron este día, en estos días en el tapete, las del Delta sobre todo, pero hay que seguir con esta iniciativa de tratar de conservar estas cosas nuestras, este patrimonio natural que son nuestros árboles, nuestras plantas, nuestros peces, nuestros anfibios, nuestros insectos, y también ese patrimonio cultural que es el vínculo que nosotros tenemos con toda la fauna y con todo el ecosistema, y que hace a las costumbres y a los usos que nosotros tenemos de esos elementos naturales, de esos valores naturales, y revalorizarlos y volver a ponerlos en valor y aprovecharlos de la mejor manera, sobre todo de manera sustentable, ¿no? Eso nada más, y bueno, un gracias enorme para ustedes. Bueno, hasta la próxima. Gracias, gracias a todos y a todas. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. Chao, chao.